para hacer el dimensionamiento del plato. Cálculo de áreas, longitud de los derramaderos, ancho de los derramaderos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cálculo de la caída de presión en un plato. Y para la caída de presión vamos a disponer de, voy a compartir dos correlaciones. No quiere decir que sean las únicas dos correlaciones. Una que está documentada en el texto del Treiber y que también la uso en mi libro de métodos de diseño en ingeniería química, y otra que aparece en Perry, ¿sí? Que usa básicamente el modelo que propone Kister para hacer ese cálculo de la caída de presión. Rápidamente voy a dar cuenta de las variables que hay allí y cómo se procede. Pero ustedes pueden observar en la figura que aparece a la izquierda, en la tabla donde están las ecuaciones, en donde se representan como cabezas de líquido las respectivas caídas de presión, ¿cierto? ¿Sí? Este HW es la altura del derramadero, mientras que este H sub 0W es la altura de la cresta de líquido que hay por encima del derramadero. Y este H sub G es el gradiente del líquido, quiere decir, el líquido viene fluyendo en esta dirección hacia abajo. Aquí hay una altura mayor que a la salida hay una altura menor. Ustedes pueden ver ahí la diferencia. Eso se conoce como el gradiente del líquido, que mencionábamos que ese gradiente no puede ser muy alto porque puede tener problemas de distribución del líquido aquí. Como por aquí hay una altura muy grande, pues el gas es perezoso, no va a hacer ese esfuerzo de superar esa altura de líquido, esa caída de presión, y lo que hace es que privilegia y trata de fluir por estos lados, abandonando esta zona, y eso haría que como por aquí no hay flujo de gas, entonces el líquido se derramaría por ahí, mal funcionamiento. Por eso no es conveniente que ese gradiente sea muy alto. Muy bien. Y ahí aparecen también otros parámetros importantes como la altura del líquido, la altura del líquido claro que hay en el bajante, que es ese H sub DC, ¿cierto? Esa altura del líquido claro. Ese valor, que es una cabeza de líquido, también la tenemos que controlar. Porque si esa altura del líquido claro llega a ser, ¿sí?, igual a la separación que hay entre los platos, más la altura del derramadero, pues entonces vamos a tener inundación del bajante y eso va a generar un mal funcionamiento. Eso como para que físicamente sepamos qué significan esas variables, esos símbolos. En esta correlación que aparece en el Treiber, documentada en el Treiber, ¿sí?, aparece la variable H sube como la caída de presión en el plato, como la contribución de tres caídas de presión. Una, la caída de presión en los dispersadores, la otra, la caída de presión en el líquido gaseado. Líquido gaseado es este que hay aquí encima del plato. Y una caída de presión residual, que es la caída de presión que se da al superar la tensión superficial, el gas a dividirse en burbuja, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación para el cálculo. Y aparecen las ecuaciones, cómo se calcula para cada uno de esas contribuciones, ¿cierto? La caída de presión a través de los dispersadores. Sí, esto es general, esto es tanto para platos perforados, para capuchas de burbujeo, para válvulas. Lo que va a cambiar es la ecuación en algunas características, ¿cierto? Cómo se calcula el líquido gaseado, cómo se calcula la caída de presión residual, mira, en función de la tensión superficial, cómo se calcula la altura del líquido claro en las bajantes, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Hay allí dos ecuaciones, significando que este H sub D3 es la suma de estos dos, pueden ver, y la altura de H sub G. Son dos ecuaciones distintas. La cresta del líquido es esta cantidad de líquido que hay por encima del derramadero. Y cuál es la caída de presión que hay aquí, para que el líquido fluir por aquí, pues hay una caída de presión. Esas son las ecuaciones que se traen en el modelo que hay en el Treiber. En el modelo del Perry, pues
aparecen otras ecuaciones, ¿cierto? Aparecen otras ecuaciones con símbolos de pronto distintos, algunos símbolos compartidos. Pero en el modelo de Perry, es la caída de presión a través del plato, se obtiene mediante dos contribuciones. Una, la caída de presión a través de los dispersadores, dijimos orificio, capucha de burbujeo o válvula, y usan ustedes que aquí hay una ecuación distinta. O sea, hay unos parámetros ahí que depende de qué tipo de dispersadores. Pero también la caída de presión en el líquido gaseado, una ecuación distinta. Miren que por eso tiene símbolos distintos. Aparece un beta y un H sub ds, en donde ese beta es un factor de aireación que depende de estas variables. Tasa de líquido, ¿cierto? La tasa de la velocidad a través de los orificios, la densidad del gas. Bien, hay unas ecuaciones para eso. El sello dinámico, ¿cómo se calcula? Sumando el HW, la altura del derramadero, la altura de la cresta y la mitad del gradiente. A eso se le llama sello dinámico. ¿Cómo se calcula la altura de la cresta? ¿Cómo se calcula el gradiente? La caída de presión a la entrada. ¿Y cómo se calcula el líquido claro en el bajante? Entonces, miren que no es sino hacer uso de esas ecuaciones, respetar las unidades que tienen, porque son ecuaciones dimensionales. Yo tengo que saber qué unidades tengo que alimentar a cada una de las variables o parámetros que allí aparecen. Muy bien, una vez calculada la presión y haber verificado lo que decía, tenemos que verificar que no se presentan problemas con las velocidades del gas a través del orificio, la mínima, la máxima, pero también las caídas mínimas y las caídas máximas, etc. ¿Sí? ¿Qué viene? Necesitamos especificar dimensiones de unos elementos físicos, unos elementos estructurales para soportar el plato, que son las vigas y los anillos. Ya en la conferencia, cuando presentaba la tecnología, entonces daba cuenta que era lo que nosotros necesitábamos especificar. Para las vigas, ¿cuál es el calibre? El calibre nos da información del espesor de la viga principal y la viga secundaria, cuál debe ser el calibre que se recomienda, pero también hay algunas recomendaciones diferenciadas dependiendo del tipo de material que estemos usando de las vigas. ¿Sí? Y lo otro es lo que tiene que ver con los anillos soporte. Para los anillos soporte, son anillos que se van a colocar, a adherir a la parte interior del cilindro para sobre él montar los platos, montar las vigas, pero también montar los platos, ¿cierto? Para que estén fijos allí. También esos anillos soportes tienen unas dimensiones, y esas dimensiones que yo tengo que especificar son el ancho y el espesor. ¿Y cómo las selecciono? Esas dimensiones, de acuerdo con el diámetro de la torre, ¿cierto? En función del diámetro de la torre, así será las dimensiones de esos anillos, dependiendo si tenemos acero al carbón o si tenemos una aleación. ¿Ok? Aquí hay otras información sobre el ancho que deben tener los anillos soporte. Muy bien. Después de haber especificado esos elementos mecánicos, vamos a calcular la eficiencia de acá. Ya tenemos todas las dimensiones de todas las variables, características y dimensiones geométricas que determinan o de las cuales depende la eficiencia. Hay varios métodos para calcular la eficiencia, ¿sí? El método más confiable y el que deberíamos usar es el método de escalado. Ese es el que nos va a dar un valor más confiable, con menos incertidumbre, más cercano al comportamiento que va a tener la torre, ¿sí? Y esos métodos de escalado usan, para hacer esos escalados, unos factores de proceso, características de, si son sistemas diferentes, sistemas físico-químicos que estemos manejando allí, ¿cierto? Y con condiciones de procesos diferentes, condiciones de presión, temperatura, flujo, con base en esas diferencias, pues entonces, y los datos que nosotros tengamos para equipos reales que estén en funcionamiento, pues hacemos el cálculo, la estimación, el escalado de la eficiencia. Pero también podemos hacer el escalado usando factores de equipo, ¿cierto? Tenemos, digamos, valores de eficiencia para columnas comerciales existentes. Yo puedo calcular la eficiencia una vez tengo una torre física, yo sé cuántos platos reales tiene,
y conozco el grado de separación que hay entre el alimento y el tope, y entre el alimento y el fondo, y con base en eso yo puedo, y con las etapas ideales que hay, entonces ya yo puedo, que tengo que calcular, yo puedo calcular entonces cuál es la eficiencia, porque sé cuántos platos reales hay y cuántos platos ideales se necesitarían para hacer esa separación. Entonces es un cálculo muy fácil, ¿sí? Pero observen ustedes, necesitaríamos para ello condiciones similares de proceso, tener el mismo sistema, con las mismas sustancias, ¿sí? Con las mismas cargas, con el mismo régimen de flujo para poder hacer este escalado. Y la otra opción, que es la que más se usa, la que usan las industrias, las firmas de ingeniería, ¿sí? Son plantas pilotos. Se montan plantas pilotos con base en los datos experimentales en esas plantas pilotos, pues se hace el escalado. O se hace uso de esta columna Alder-Shaw para hacer determinaciones experimentales en laboratorio. En el laboratorio nuestro de operaciones unitarias, ustedes han visto allá una columnita de vidrio. Esa columnita la adquirimos nosotros cuando estábamos desarrollando el programa de Alcoindustria, ¿cierto? Estoy hablando del comienzo de los años 80, eso hace mucho rato, estaba yo recién vinculado como profesor del departamento, ¿cierto? Sí, ahí hicimos algunas pruebas para las investigaciones que estábamos haciendo con la deshidratación de mezclas etanol-agua para poder producir alcohol carburante, ¿sí? Decíamos que ese es el mejor procedimiento, ¿sí? Lo que tiene que ver con ese método. Pero si no disponemos de esos test, la otra opción es recurrir a las correlaciones empíricas. Y ya presenté, cuando estábamos presentando la tecnología, las correlaciones para el cálculo de la eficiencia global del plato. Allá presentábamos otras ecuaciones como la de Kramer y Bradford, que entre otras cosas, estas correlaciones son producidas con datos de torres reales en operación. Por ejemplo, la de Kramer y Bradford dice, se usaron datos de 45 torres de refinería. Entonces, a partir de allí, de esos datos, se hizo el ajuste matemático. O las correlaciones de O'Connell, que las presentamos, ¿sí? Con 35 torres industriales, ya no necesariamente de refinación, ¿sí? Que además de hidrocarburos, incluye otras sustancias. Es decir, se usaron otros datos distintos, otra correlación, y hay otras correlaciones, ¿cierto? Que, con Max Farland, Sigmund Van Winkle y otros en la literatura. Si no disponemos del otro, recurrimos a las correlaciones empíricas, y esa es, digamos, como la alternativa que nosotros vamos a usar. Sin embargo, decíamos que existen unos métodos de estimación o predicción teórica, ¿cierto? Esos métodos de estimación teórica, ¿sí? Nos pueden servir para también hacer una comparación, un estimado y tener un orden de magnitud. Ustedes en el diseño que van a hacer, de hecho, tendrán que hacer los cálculos no solamente con una correlación empírica de O'Connell, sino también con el método del Instituto Americano de Ingeniería Química, ¿sí? Entonces decíamos, para la estimación y predicción teórica también existen varios procedimientos. Hay un procedimiento que se le conoce como método pseudobinario. O sea, consideramos que la eficiencia que tendría la separación de los dos claves si formaran una mezcla binaria, ¿cierto? Binaria, de acuerdo con las composiciones que tengan ellos allí. Con base en esa eficiencia, nosotros podríamos calcular la eficiencia para el sistema multicomponente en que se encuentra. Entonces, para eso necesitamos saber cuál es la composición que tienen ellos en el multicomponente, pero también cuál sería la composición que tienen en una mezcla pseudobinaria, es decir, sacando todos los otros. Allá en el procedimiento, en los términos de referencia, se pide cómo se calculan eso, y con esas composiciones es que vamos a hacer los cálculos, porque estos métodos son desarrollados, ¿sí? Como si la mezcla fuera una mezcla binaria, ¿cierto? Muy bien. O sea, vamos a usar los compuestos claves, son la eficiencia puntual y la eficiencia de plato, ¿sí? Ese es el método. Hay otro método, es hacer un cálculo de eficiencia para cada sustancia, y de hecho tomar aquella más exigente para asignarle la eficiencia al plato. Y hay otro que es mucho más riguroso, método de interacción difusional,
que no usa las ecuaciones de difusión, no usa coeficientes de difusión de Fick, sino ecuaciones de Maxwell-Stephan, ¿cierto? Ustedes cuando vieron fenómenos de transporte por allá, aprendieron que existen otras correlaciones para cuantificar la transferencia de masa molecular, ¿cierto? Entonces, además de esos métodos, existen, decíamos, otros procedimientos para hacer, pero dentro de los métodos para mezcla binaria también se han desarrollado unos métodos particulares, particularmente específicamente el del Instituto Americano de Ingeniería Química, es el que fue una investigación, producto de una investigación, ¿sí? O el método de Chen and Fer, que es el que voy a presentar ahora y el que ustedes deberían usar para hacer el cálculo, ¿sí? Existen estos otros métodos. Importante eso como los métodos. Estas son las ecuaciones del método de Chen and Fer. Observen ustedes que en ese se usa unas ecuaciones para calcular la eficiencia puntual en un punto, ¿sí? En función del número de unidades de transferencia global en la fase gaseosa. A partir de eso, entonces se calcula la eficiencia de Plato, la eficiencia de Murphy de Plato en la fase gaseosa, una vez se conozca esto en función de esos parámetros. Y a partir de esa eficiencia de Murphy para la fase gaseosa, se calcula la eficiencia global de Plato, ¿cierto? O sea, esas son las tres ecuaciones básicas, pero aparecen ahí otros parámetros para hacer los cálculos. Muy bien. ¿Qué sigue después? Pues calcular la eficiencia por el método de O'Connell, que lo presenté cuando hice la presentación de las... que no voy a repetirla. Ya mostramos que hay una correlación gráfica, pero también hay unas ecuaciones que recomiendo que se usen para el cálculo de la eficiencia global de O'Connell, ¿cierto? O otras ecuaciones distintas para hacer el cálculo de la eficiencia. Algunas recomendaciones, algunas guías generales, como para que ustedes tengan unos criterios también como para un momento determinado evaluar si los cálculos, las dimensiones, si están dentro de lo que se espera. Me voy a referir al espaciamiento entre plato, longitudes de derramaderos, claridad, el diámetro de la torre y el diámetro del orificio. Y voy a usar la condición de operación normal en destilación, no al vacío ni presurizada para el caso de destilación y absorción. Observen ustedes cómo el espaciamiento entre plato, dice aquí, ¿sí?, que está entre 0.4 metros y 0.6 metros, pero dijimos que podía alcanzar hasta el orden de 90 centímetros, ¿sí? Lo mismo, la longitud de los derramaderos. Esto es simplemente como un orden de magnitud, ¿sí? Los derramaderos son distintos si son laterales, si son centrales, si son descentrados. Y lo mismo con la claridad. Dice aquí que la claridad debe ser del orden de el 80% de la altura del derramadero, pero también presentamos por allá algunas heurísticas o algunos criterios para decir cuál debe ser la diferencia entre la altura del derramadero y la altura de esa claridad, que podía estar en el orden de media pulgada o un cuarto de pulgada. Eso es como para tener una idea. Lo mismo en relación con el diámetro, ¿cierto? Para el caso del diámetro específicamente para platos perforados, ¿sí? Aquí habla de 30 centímetros. Sin embargo, observen, aquí dice 30 centímetros, pero para condiciones especiales muy particulares. Dijimos estrictamente que no debemos usar torres de platos por debajo de 90 centímetros. Ténganlo presente esto, ¿sí? Lo mismo los diámetros de los orificios. Mire, 3 milímetros hasta 15 milímetros. Eso ya lo habíamos presentado. ¿Cuál es la separación, el paso entre los orificios? ¿Cuál es el porcentaje de área perforada? Aquí habla de 6 o 15, pues habrán algunas otras recomendaciones que ya lo presentamos. Y lo mismo la altura del derramadero de salida. Habla entre 2 centímetros y 5 centímetros. Eso como para que se tengan algunas ideas de eso.
Ahora nos interesa, bueno, ¿cómo calculamos la altura de la torre? Para poder calcular la altura de la torre, yo tengo que haber seleccionado previamente la forma de las tapas, porque dependiendo de la forma de las tapas, así será la altura de la tapa, y esa altura de la tapa va a estar involucrada dentro de la ecuación que nosotros, las ecuaciones que nosotros vamos a usar para hacer el cálculo de la altura. Entonces, para calcular la altura de la torre, usamos esta ecuación. ¿Sí? Ahí aparecen estos 5 términos. Observen ustedes, hay una altura que llamamos en el tope, ahora vamos a ver, es la altura que hay del primer plato hacia la parte más alta de la tapa, y hay una altura que llamamos en los fondos, que es la altura que hay desde la parte baja del plato hacia el punto más bajo del domo en la plata, en la tapa inferior. Ahora vamos a ver cómo calculamos estas dos alturas. Pero también una altura entre los platos en el punto de alimentación, que no es la misma separación que van a tener los platos en otras partes. ¿Ok? Y la altura de la zona de rectificación y la altura de la zona de despojamiento. La altura de la zona de rectificación nosotros la calculamos una vez tengamos cuál es el número de platos reales para el diseño que vamos a usar para nuestra torre. Y ese número de platos reales lo calculamos para el diseño como oígase bien, el 110% del número de platos reales que calculamos con la eficiencia y le sumamos 3. O sea, ahí estamos teniendo como un margen de seguridad para garantizar que el destilado no va a salir con la separación que necesitamos. ¿Sí? Y lo mismo, el número de platos reales para el diseño de la torre, diseño mecánico, ¿sí? Le sumamos el 10% del número de los platos reales que calculamos en la zona de despojamiento. Entonces, mire, con esas ecuaciones estamos nosotros garantizando, teniendo unos márgenes de seguridad importantes. Entonces, en esas ecuaciones, la T mayúscula, ¿cierto? Es la separación entre los platos y la T minúscula es el espesor entre los platos. ¿Sí? Observen las ecuaciones que hay ahí. Muy bien. Entonces, para poder hacer esos cálculos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la forma, ¿cierto? De hecho, estas tapas planas no se usan, ¿cierto? Ni tampoco estas semiesféricas. Usamos más bien toroidales y semiesféricas, ¿cierto? Para estos recipientes. ¿Cómo se calcula la altura en el tope? Observe que es la altura que hay, ¿sí? Aquí en la base de la tapa hasta el punto más alto. Pues esa altura va a depender de la forma que tenga la tapa y del diámetro de la tapa. ¿Cómo lo calculamos? La Z en el tope. Esa altura de la tapa, para el diámetro que ya lo calculamos, esta H sub D, que es la separación que tiene la boquilla de entrada en el caso de una torre de destilación del reflujo, desde el centro hasta la base de la tapa, ese H sub D, nosotros lo calculamos con una correlación que aparece en el texto de Erstin Applied Chemical Process Design, la figura 18.1, que se usa también para los tanques de separación flash. Allá aparece el procedimiento para hacer ese cálculo. ¿Sí? Calculamos eso y estas dimensiones Z y X, ¿sí? Esta es la claridad del faldón, eso ya la tenemos. Pero este Z es el diámetro, en este caso, el diámetro interior de la boquilla, que después vamos a ver cómo calculamos ese diámetro interior de la boquilla. Este es para usar cuando usamos el diámetro óptimo, ¿cierto? Pero más adelante nos vamos a referir a eso. Y las otras variables Q sub F y D, pues son el caudal del líquido. Entonces, mire que ya con eso ya yo puedo calcular cuál es la altura en el tope. ¿Sí? Pero es importante que yo sepa cómo va a ser realmente la entrada del reflujo, en el caso de una torre de destilación, o la entrada del líquido solvente en una torre de absorción, porque esas dimensiones X o Y que aparecen en esas ecuaciones son distintas dependiendo de cómo es esa disposición de entrada. Y Kister propone varios modelos que aparecen, los identificas como A, B, C, D, E y F, hasta H. Y aquí en una tabla, que también aparece justamente en el libro de Kister,
pues aparecen cuáles son esas dimensiones X, Y y Z, dependiendo de cómo es esa disposición de la alimentación del líquido en el tope de la torre. Para el fondo, igual, tenemos una ecuación para calcular cómo es esa altura en el fondo. Y esa altura va a depender de cuál es el tipo de tapa que tenemos, qué forma tiene la tapa, toroidal, hemisférica, elipsoidal. ¿Sí? El tipo de ebullidor, porque si tenemos un ebullidor tipo caldera, vamos a tener que una sola entrada. Pero si tenemos un ebullidor tipo termosifón, entonces necesitamos tener aquí una placa que me separe el líquido que va a ir para, ahora lo vamos a mostrar, para el ebullidor y el líquido donde yo voy a sacar mi residuo, mi producto de cola. Pero también el tiempo de residencia que va a tener el líquido allí en el fondo antes de sacarlo como residuo. ¿Sí? En esta ecuación que hay aquí, que es para tipo tipo caldera, miren, el cálculo del Z en el fondo se hace con estos valores H1, H2, 12 pulgadas y 36, y ahí aparece. ¿Por qué 12 pulgadas? 12 pulgadas es la altura mínima que debe haber entre el máximo nivel del líquido que hay aquí en el fondo y el centro por donde está entrando el vapor al fondo de la torre. ¿Sí? Este es el último plato que hay en el fondo de la torre. ¿Sí? El líquido está cayendo aquí, si se derrama aquí para que esto genere aquí un sello y entonces el vapor no vaya a hacer cortocircuito. Y la altura que hay mínima entre el centro de esta tubería de entrada del vapor y la base del plato, el último plato en el fondo es 36 pulgadas. De ahí salen esos dos valores. H sub 1 es la altura, esta altura que hay aquí, desde el nivel del líquido hasta la base de la tapa, y H sub 2 es la altura de la tapa. Este sería el flujo de líquido. ¿Okay? Este sería una disposición de cómo es que se alimenta el ebullidor tipo caldera. Observen ustedes que el líquido sale en el fondo, llega al ebullidor, el ebullidor genera vapor, ¿cierto? Y de aquí es donde va a salir el producto de cola. ¿Sí? Ahí están las dimensiones, lo que estaba explicando sobre los niveles de líquido, ¿sí? Que se recomienda. Y este sería el caso para el que tengamos un ebullidor tipo termosifón. Ustedes pueden ver que tenemos dos tuberías de salida. ¿Sí? Hay una tubería por donde va a salir el residuo, y esta es una placa deflectora, una placa deflectora aquí, que me va a garantizar que siempre de este lado, en esta sección del fondo de la torre, yo voy a tener líquido que me va a garantizar el flujo para el ebullidor. El ebullidor vaporiza y me permite el ingreso del líquido por esta parte. Este es un manhole, ¿cierto? Y de aquí, entonces, es donde va a salir el líquido en el fondo. H sub 1 es esta altura está aquí, ¿cierto? Que me va a conservar siempre este nivel de líquido. H sub 2 es la altura de la tapa. Mire que el cálculo de H sub 1 es distinto, ¿sí? Es distinto dependiendo, la ecuación es diferente. La ecuación es diferente dependiendo de si el ebullidor es tipo termosifón o es tipo caldera. La ecuación es distinta. Lo que sí es lo mismo, pues son las propiedades y las otras especificaciones que hay ahí. ¿Sí? Esas son, digamos, las disposiciones que tendría, observen ustedes ahí, ¿sí? La salida de líquido, aquí nos está mostrando la placa deflectora, ¿sí? Decimos que se tiene que colocar para garantizar que esto no se nos vaya a secar nunca, ¿sí? Y se administra con la sacada de líquido del fondo de la torre. ¿Sí? Aquí estamos viendo esas disposiciones. Muy bien. Y los tiempos de residencia mínimos, pues, dependen de algunas decisiones de cómo vamos a descargar el líquido en el fondo del torre. Y ahí aparecen los tiempos mínimos. Mínimos quiere decir que es un parámetro que usted puede usar y puede aumentar cuántos son esos tiempos para hacer esos cálculos. Pero también para especificar cuál es la separación en el punto de alimentación, Kister también propone, ¿cierto? Especifica distintas formas en que el líquido se va a alimentar. Puede ser que se alimente en el bajante como aquí, o puede que no se alimente en el bajante, sino aquí en esta zona, digamos,
que no está en el bajante, sino para que caiga el líquido justamente encima del plato. Ok, entonces dependiendo también de cómo es esa disposición, cómo se alimenta, así serán esas dimensiones para. Ok, una vez nosotros tengamos definido esas alturas, ya tenemos la altura de la torre, lo que sigue ahora es el diseño mecánico y empezamos por el diseño de la tapa. ¿Sí? Primero tenemos que diseñar la tapa. ¿Cuál es con la forma que ya la decidimos? ¿Sí? Con la presión de diseño. Entonces yo necesito hacer el cálculo de la tapa del tope y la tapa del fondo. En la tapa del tope yo tengo que usar la presión de diseño en el domo de la torre. Y esa presión de diseño, recuerden ustedes, tiene que ser manométrica. Y esa presión en el domo es distinto a la presión en el fondo, ¿cierto? La presión en el domo es la presión que tiene el destilado más la caída de presión que yo reservé para el condensador. Esa sería la presión en el domo y con esa es que calculamos la presión de diseño de la tapa del fondo. Y entonces usamos las ecuaciones dependiendo de la forma de la tapa, ¿sí? Dependiendo de la temperatura de diseño, que la tenemos que calcular, el material y la presión manométrica. Y después de que ya calculemos el espesor de la tapa, pues vamos a tener que calcular, hacer el diseño de la camisa. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de espesor para presión. Presión interna, si la torre es atmosférica o es presurizada, o presión externa, si la torre opera al vacío, ¿cierto? Y hay unas correlaciones para hacer el cálculo. Ese cálculo, escuchen ustedes, del espesor de la camisa lo tenemos que hacer cada 6 pies, desde el tope hacia el fondo. Vamos calculando cada 6 pies cuál es la presión en esa posición, porque ya sabemos cuáles son los platos reales que hay ahí y cuál es la presión que hay en ese punto, con la caída de presión que tenemos, ¿sí? Pero también con la presión de que nos dio la simulación con refract. Cada 6 pies, entonces calculamos el espesor a 6 pies, 12 pies, 18, hasta que lleguemos al punto de alimentación, ¿sí? Y nos vamos hasta el fondo. Puede suceder entonces que la torre tenga distintos espesores. A medida que va aumentando la presión de diseño, ¿sí? Va aumentando el espesor requerido, pero puede que no sea necesario. Si de pronto no hay mucha variación y tengamos que ajustarlo a un calibre estándar, pues siempre se va a ajustar al mismo calibre. Pero cuando tenemos torres muy altas, que tienen muchos platos, es posible que la torre tenga distintos espesores. Y eso se traduce en que esto en ahorros, en costos de inversión, pero también se va a traducir en que la torre, además de que nos va a costar menos, también va a pesar menos y por lo tanto la parte de abajo, lo que tiene que las fundaciones, pues van a ser menos costosos, menos exigentes. ¿Sí? Después de que calculemos la presión, ustedes pueden ver ahí un gráfico en donde se está mostrando cómo para estas secciones el espesor es distinto. Mire que para esta parte de aquí para arriba el espesor es 5/16. Pero aquí en esta zona de transición es 9/16. Y aquí desde este punto de la alimentación hasta este punto el espesor es 5/8. Va aumentando. Y de aquí hasta el fondo son 3/4, ¿cierto? De pulgada de espesor. Observen ustedes que ahí es donde se ve por qué razón. Estamos hablando de una torre que tiene 90 pies, ¿cierto? 90 pies, estamos hablando de más de 30 metros. Y se ve, se nota allí precisamente la diferencia. Las ecuaciones para el cálculo de presión, ustedes los estudiaron allá en su curso de... Yo lo que estoy haciendo aquí es un refrescamiento de eso. Pero una vez yo calcule la presión interna, necesito hacer análisis de esfuerzo. Análisis de esfuerzo, ¿cierto? Con estas ecuaciones, del lado del viento o del lado contrario del viento. Porque del lado del viento, la parte baja de la torre va a estar sometida a tensión, ¿cierto? Entonces hay unos esfuerzos longitudinales,
¿sí? Unos esfuerzos longitudinales distintos a los que se van a presentar del otro lado, de donde el lado contrario a la dirección del viento, ¿cierto? Se van a hacer por compresión. Por eso las dos ecuaciones son distintas. Por el lado del viento se suman estos esfuerzos, el esfuerzo que yo tengo que calcular para el viento, tengo que calcular cuál sería el esfuerzo para el viento, el esfuerzo por presión y quitarle el esfuerzo por peso propio. Vamos a ver cómo se calcula. Y lo mismo para el lado contrario del viento. Miren que la ecuación es distinta, así los valores de los esfuerzos sean distintos. El esfuerzo, ¿cierto? Por presión, pues yo lo calculo una vez yo haya calculado el espesor, ¿sí? Haya ajustado a la espesor de lámina estándar y ya con base en ese espesor, entonces lo que voy a hacer es despejar de la ecuación, como si fuera a calcular cuál sería el esfuerzo si ese fuera el espesor de operación, ¿cierto? Mire, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de espesor, hacemos el cálculo con un esfuerzo máximo permisible, con eso calculamos el P, pero cuando ya yo decido cuál va a ser y le agrego la tolerancia por corrosión y ajusto la lámina estándar, entonces ya fijé el T y la variable en ese caso sería el esfuerzo que nosotros vamos a usar aquí. ¿Sí? El esfuerzo por peso propio, entonces para eso hay unas ecuaciones. Esta es la ecuación para el esfuerzo del peso propio. Y ese peso propio, pues imaginen todos los elementos que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cuánto pesa? ¿Cierto? El recipiente, las tapas, las partes internas, las boquillas, el faldón, los accesorios, el aislamiento, las protecciones, una serie de elementos. ¿Sí? Pero también necesito calcular el peso de operación, cuál es el peso en erección, plataformas, escaleras, tuberías, pero también el peso de prueba, la operación. Cuando nosotros vamos a hacer la prueba, la torre de Sea Resistor, necesitamos hacer unas pruebas hidrostáticas. Todo eso contribuye para poder hacer los cálculos de peso muerto. Muy bien, eso es importante que lo tengamos presente. También les quiero compartir algunas recomendaciones que hace la ASME para el espesor. Para bajas presiones, ¿cierto? Me dice que el mínimo espesor que debe tener el recipiente, ¿sí? El calculado, dependiendo de cuál es el diámetro, él dice cuál debe ser el mínimo. Si me dio menor que ese, pues lógicamente tendría que ajustarlo aquí. Lo mismo que necesitamos redondear a los espesores estándares, incrementando pues, lo que se recomienda aquí dependiendo de eso en relación con lo que tiene que ver con recomendaciones de especificación y dimensionamiento de entradas y salidas. Una torre tiene muchas entradas y muchas salidas. Entradas de las corrientes, ¿cuáles? Corriente de líquido en el tope, corriente de la alimentación, corriente de entrada de vapor en el fondo, salida, la salida de vapor en el tope, ahí se ve justamente en este recipiente, ¿sí? La salida de líquido en el fondo y dependiendo del tipo de bullidor, puede ser una sola, pueden ser dos. Pero también hay otras salidas, pues, lógicamente con espesores distintos, el venteo, el drenaje, entradas de hombres, o sea, los manhole para hacer inspección, tenemos que dimensionar también y especificarlo, conexiones para válvulas de seguridad, conexiones para manómetros, es decir, todas las conexiones que requieren de los instrumentos que usamos para el control del equipo, también yo tengo que especificar, dimensionar, hacer los cálculos correspondientes. ¿Sí? Para el diámetro de las boquillas de entrada y salida, ¿sí? Pues yo necesito saber cómo calculo esos diámetros de las boquillas. Si es un líquido, entonces hay una forma de calcularlo. Si son gases, hay otra forma de calcularlo. Si tenemos líquido, entonces usamos estas dos ecuaciones. ¿Sí? Para el caso del líquido. Calculamos el diámetro óptimo con esta ecuación. ¿Sí? De hecho, tiene que ser para diámetros superiores a 1 pulgada. Y calculamos cuál sería el diámetro mínimo, ¿sí? Con base en la velocidad máxima y el flujo de líquido. Y la velocidad máxima, como estamos hablando de líquido, sería este valor, 3 pies por segundo. Ese sería. Después vamos a ver que esta misma ecuación es la que vamos a usar y solo esta para dimensionar la entrada de los gases, porque no tenemos una ecuación. Los estudiantes han usado incorrectamente eso porque le aplican eso también a gases. No, no. Esta ecuación, ¿sí? Solo esta se aplica para líquido, no para gas. Para gas entonces usamos solamente esta.
Y aquí hay una heurística. ¿Cuál debe ser la velocidad máxima para hacer ese cálculo aquí? ¿Sí? Para los gases de entrada, pero también cuando la presión es por encima de la presión atmosférica o cuando la presión está por debajo de 10 psi. Y para mezclas líquido o vapor, que pueden también tener, en el caso del alimento, entonces la velocidad máxima, sí, se recomienda que esté entre esos dos valores que aparecen ahí. Y el espesor de las boquillas, entonces se calcula con esa ecuación como si estuviéramos haciendo el cálculo para un recipiente cilíndrico. Pero además, nosotros tenemos que seleccionar las bridas, ¿sí? El tipo de brida. Y por último, ¿sí? Después de seleccionar esos elementos que van acoplados, necesitamos eh, definir cuál es la ubicación que van a tener los main hole y los end hole. Main hole, pues, entradas para hombres, end hole para diámetros pequeños. En el caso en que sean end hole y no main hole, ¿cierto? Para hacer el mantenimiento que es para diámetros pequeños, entre cada plato y plato tiene que haber un hand hold, o sea, tanto hand hold como separaciones entre platos tengamos, ¿sí? Habrían. Pero en el caso del main hold, existen unos criterios. Mínimo debe haber un main hold en el tope de la torre, por encima del primer plato, un main hold por debajo del último plato, en la parte de abajo de la torre, y un main hold en el punto de la alimentación. Mínimo serían 3. Y mínimo serían 3 cuando mi torre tenga menos de 10 platos en la zona de rectificación y menos de 10 platos reales en la zona de escalamiento. No habrían sino 3. Pero si son mucho más los platos reales, entonces hay una heurística, ¿sí? Ubicar un main hold cada 10 o 20 platos. Usted decide, cada 10 o cada 20 platos, 10, 12, 15, bueno, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay otras precisiones de dónde se deben ubicar esos manholes dependiendo de si el servicio es sucio o no, otras restricciones que pueden tener. Pero también que los diámetros de esos manholes se recomienda que esté entre 16 y 24 pulgadas. Y decíamos que habían otras recomendaciones aquí, dependiendo de cuál era el diámetro, ¿sí?, que se usaba para eso. Y aquí estaban los tipos de servicio. Si tenemos servicio limpio, que está diciendo, vea, cada 15 platos reales, cada 15 platos reales. O sea, ahí está entre el criterio que di ahora, entre 10 y 20. Pero si tenemos servicios que son ensuciantes, entonces dice cada 10. Y si son severamente, dice, es mucho más exigente, cada 4 pies. Cada 4 pies va un manhole. Ojo, y como en cada 4 pies hay un manhole, o cada 4 10 hay un manhole, o entre cada 15 o 20 platos hay un manhole, quiere decir que los platos que hay entre ellos tienen que tener manway para que las personas puedan subir, ¿cierto? A través de la torre, pasando por los manholes. Estas son unas fotos para mostrar los elementos físicos a los que nos estamos refiriendo como los manholes, que tienen esos equipos, ¿cierto? Y aquí aparecen las especificaciones. ¿Y cuáles son los diámetros que se usan? Miren que aquí nos está diciendo, mire, para torres que son menos de metro, una torre de menos de 1 metro de diámetro, no vamos a meter una persona, sino que lo que hace es que se mete la mano para poder hacerle mantenimiento. Y entonces se usan hand hold, ¿cierto? Con estas dimensiones, de 8 a 14 pulgadas. Pero para torres mayores a 1 metro, estamos hablando de mayores de 3 pies, pues sí, tenemos que usar hand hold. Esta es una hoja de especificaciones que nosotros tenemos que registrar. En esa hoja de especificaciones, la información mínima que debe haber, ¿cierto? Son información sobre las condiciones de operación, información sobre condiciones de diseño, información, por supuesto, de dimensiones mecánicas, diámetros, alturas, tipos de internos, empaques, platos, todas las especificaciones de esos elementos internos, por supuesto, los elementos que configuran los materiales de las columnas, las conexiones, pero también las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que se van a realizar? Que yo específico que tienen que realizar para poderle aceptar al fabricante. Y esta es una hoja de especificación de Ecopetrol. Ecopetrol, pues de un proyecto no de Ecopetrol, sino de TPL para Ecopetrol, ¿sí? En donde nos muestra allí un dibujo, ustedes tendrán que hacer también en su diseño un dibujo, que muestran
todos los elementos, las dimensiones de la torre. Ustedes pueden ver aquí las entradas. Esta es una vista superior, ¿cierto? Esta es una vista lateral donde se muestran los detalles de eso. Esta es otra hoja de especificación, otros elementos. Y aquí está la bibliografía que usé para organizar esta conferencia. Traigo el texto mío, López